nuestros amigos, nuestras amigas de los medios de información. Vengo a dar una conferencia de prensa como coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en relación a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado improcedente e inconstitucional la solicitud, la pregunta de la consulta popular impulsada por senadoras del PRD, diputadas, diputados y su dirigencia nacional. 9 ministros avalaron que la pregunta diseñada del PRD se refiere a ingresos del Estado y, por tanto, que incurre en una de las prohibiciones para instrumentar este ejercicio de consulta ciudadana. Solo un ministro se manifestó por el respeto del derecho humano de mexicanas, mexicanos, para ser consultados de las decisiones del Estado mexicano. Les llevó media hora su análisis. Y sin duda, esta casi unanimidad de la Suprema Corte nos lleva a un estado de suma preocupación, Tal parece una decisión de uno de los órganos del Estado mexicano que se acomoda a la estrategia de la política impulsada desde otro de los poderes del Estado mexicano. El Poder Judicial se acomoda a la estrategia del Poder Ejecutivo. Las senadoras y los senadores del PRD mantendremos el reclamo para que sea respetado el derecho humano de las mexicanas y los mexicanos de ser consultadas a través de la vía institucional. Ya no hay mecanismos dentro del sistema jurídico mexicano, pero hay organismos que revisan la aplicación de la justicia en América y en el mundo. El grupo parlamentario del PRD en este Senado de la República, las y los senadores, acudiremos a presentar una queja sobre este asunto a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. No se ha reconocido el derecho humano invocado por quienes hicieron esta solicitud para que se llevara a cabo una consulta popular. Y por tanto, acudiremos a organismos internacionales para ello. No compartimos el criterio que se asumió en la Suprema Corte de Justicia de que se tratara de un asunto de ingresos y que la figura de la consulta popular no fuera aplicable para modificar contenidos constitucionales. No la compartimos. Toda la estructura paradigmática
que en el artículo primero constitucional existe a partir de la reforma del 2011 se afecta. El derecho otorgado, el derecho fundamental otorgado en el artículo 35 constitucional, el derecho del pueblo de ser consultado, se afecta con estas resoluciones. El criterio de que la reforma constitucional y de leyes secundarias en materia energética se circunscribe a aquellas que tienen naturaleza de ingresos, también sobre él estamos inconformes. La naturaleza de los artículos 25, 27, 28 no es de aquellas que se refieren a ingresos del Estado, se refiere al destino del patrimonio de la nación. Y por tanto, la aplicación de este criterio anularía de manera general cualquier consulta popular sobre cualquier dispositivo legal, ordenamiento legal, que tenga que ver con el ejercicio de la autoridad, ejercicio de atribuciones del Estado mexicano. Porque finalmente cualquier dispositivo relativo a funciones del Estado mexicano redunda en políticas públicas que tienen contenidos de ingreso y de gasto, pero no puede desecharse de manera general con este criterio. El derecho fundamental contenido en el artículo 35, bajo estos criterios asumidos por la Corte, afectan la naturaleza misma de este derecho fundamental. Así es que anunciamos, las y los senadores de la República del PRD, nuestra opinión de acudir en queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es lo que queremos dar a conocer como una reacción inmediata ante la decisión de la Corte sobre la declaración de improcedencia e inconstitucionalidad de la solicitud de consulta popular impulsada por integrantes parlamentarios, dirigentes y ciudadanos del Partido de la Revolución Democrática. Es lo que queremos informarles y estamos a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta. Buenas tardes, senador. Para el PRD, ¿considera que la Corte actuó de manera sesgada y con criterios supeditados al Ejecutivo? ¿Es un poder supeditado a lo que decide la Federación y a lo que quiere la Federación? Para el PRD y hablo para el grupo parlamentario del PRD, porque la conferencia la estamos ofreciendo con ese carácter. La dirigencia está en otro lado y la dirigencia seguramente tendrá una posición específica, tendrá un plan de acción específico que nosotros como parte del PRD también acompañaremos. Pero como grupo parlamentario hemos decidido nosotros tomar esa iniciativa de acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, utilizar la vía institucional. Y en cuanto al criterio, pues no estamos de acuerdo con el criterio que asumió la Corte. Estamos preocupados. Tiene consecuencias delicadas para todo el esquema que en el sistema jurídico mexicano existe sobre los derechos humanos. Así te podría contestar esa pregunta. Hola, senadores, buenas tardes. En sus posicionamientos cuando se aprobó la reforma energética,
la mayoría arengaba que nos vemos en la consulta, pero pues ya no va a haber consulta. Ahora, ¿dónde se van a ver en virtud de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano internacional y difícilmente podría echar abajo la reforma energética? Mira, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus resoluciones son de observancia obligada para la autoridad mexicana. Es parte inclusive de la estructura constitucional, lo que decida la Corte Interamericana. Así es que por eso la primera decisión del grupo es acudir en queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre los temas sociales derivados de esta decisión, de ello no tenemos opinión en este momento, pero seguramente la dirección del partido y seguramente los hechos que surjan de esta decisión, de ahí, una vez que ello ocurra, tendremos la posición en el momento correspondiente. Gracias, buenos días, senadores. Pues primero, senador, pues ya tiene mucha tarea la Comisión Interamericana, ¿no? Ya tiene tarea con Ayotzinapa, ahora también tiene tarea con los senadores del PRD. ¿Cuál puede ser el llamado a la Comisión Interamericana? Por una parte, toda vez que, bueno, pues está ocupada probablemente en el caso de Ayotzinapa, y por otra parte, ¿era algo que ya venían venir? Digo, pues a final de cuentas la estrategia, pues se podía encontrar con eso, ¿no? Y ustedes podían o intuían que la Suprema Corte iba a estar supeditada al Ejecutivo. Entonces, era algo que debía venir. Y la otra, ¿cuál es el llamado que se le puede hacer a la Comisión Interamericana? Bueno, nosotros, si acudimos a este organismo internacional de defensa, de preservación de los derechos humanos, es porque creemos en su imparcialidad. El escenario en el que estamos instalados era uno de los escenarios posibles y nosotros siempre apostamos a la vía institucional. Solicitar una consulta popular no era otra cosa más que la vía institucional. El criterio que hoy aplicó la Corte, sobre ello estamos en desacuerdo y lo mencionamos así. Somos actores políticos. Las y los senadores pertenecemos a un partido político y damos una opinión sobre el criterio que asumió la Suprema Corte de Justicia. No estamos de acuerdo y por eso acudiremos a un organismo internacional para que se revise este tema. Senadores, bueno, yo quisiera primero preguntarte, senador, ¿hacen suyas, por lo menos los 5 presentes, los comentarios que hiciera hace 2 días por escrito, incluso la vicecoordinadora, en el sentido de que como ya se veía, ya se estaba previendo por dónde iba el criterio de la Corte, pues que los ministros de la Corte estaban vendiendo a las transnacionales energéticas, que por tal motivo, precisamente ya desde entonces se estaba anticipando el asunto de la CID? ¿Ustedes hacen suyo ese comentario o lo haces tuyo ya como coordinador del PRD, senador? Número 1. Número 2, muy específico también. Fueron a comer, primero fueron a la mañana como PRD y luego fueron a comer. Pues también coincido con mi compañero. ¿Acaso fueron nada más a intercambiar charla de café? No se trató el tema, no se vio por dónde veían. ¿Con qué compañero? ¿Con qué compañero compartes eso? ¿Con qué compañero qué? Sí, fueron a comer con los de la Corte. Ah, pero decías que con un compañero compartías eso. ¿Cuál? Lo acabas de mencionar. Sí, dijo eso. Ah, mi compañero anterior, el que me antecedió ahorita, pero no que dijo... ya veían venir eso. Ah. Entonces, ¿por qué en su derecho de audiencia como PRD no tampoco se les anticipó nada sobre el criterio que iba a haber en el resolutivo final? Y ahora, ¿no podrían ir acompañando este asunto ya con Morena? En tanto que también a Morena, por supuesto, como ya sabes, se los acaba de rechazar, en términos
bajo la frase indudablemente es ley de ingresos, es ingresos, y por tanto se desecha, indudablemente. Entonces es partidizada, es sesgada o está vendido a las transnacionales energéticas, senador. Bueno, primero decirte que hace 2 días ya había circulado el anteproyecto, ya estaba en manos de ustedes, ya habíamos leído las notas, ya había una anticipación muy fundada de que ese iba a ser el desenlace, ¿sí? De manera institucional, ayer el Senado se reunió con la Corte, de manera institucional, de institución a institución. Hoy estamos dando la opinión como grupo parlamentario del PRD. En la mañana yo acompañé a la Dirección Nacional a tener un diálogo con la ministra Margarita Luna Ramos, ponente en este asunto, y ella le entregó al presidente Navarrete una copia impresa del proyecto. Ese proyecto no se vuelve definitivo hasta que no se vota, cosa que ocurrió el día de hoy, y por tanto la posición nuestra es en este momento, una vez que ha ocurrido, se ha llevado a cabo la sesión del caso. Yo no voy a desmentir a la senadora Dolores Padierna, porque respeto sus opiniones, aunque las palabras que yo no conocía había utilizado, yo no las utilice. Bueno, yo no voy a usar, me has entendido perfectamente mi respuesta, y así es como te quiero contestar esa parte. Y en ese caso, no tienes por qué molestarte, Jaime, ¿sí? Tu derecho de preguntar le corresponde a mi derecho de responder, ¿sí? Me puede no gustar tu pregunta y te la contesto. Yo te contesto y es la parte, si quieres ponernos en controversia con la senadora, no, simplemente no. Entonces, de manera muy respetuosa, es la posición que tenemos en este momento, es una posición institucional, es una posición responsable que nosotros damos a conocer. Sí, muchas gracias, senador. Nada más para preguntarle si fuera desechada su petición ante esta Corte Internacional, ¿qué procedería? ¿Qué harían? ¿Continuarían con las marchas, manifestaciones? ¿Qué seguirían? ¿Qué acciones tomarían? Nada más quisiera comentarle sobre otra cuestión, su opinión en torno a esta solicitud de permiso del presidente para una visita al extranjero, a ir a la PEC, en fin. Ya está desechada totalmente, se retiró. ¿Qué información tienen de Gobernación y su opinión que finalmente no pudiera ir a este viaje internacional en estos momentos? ¿Qué opinión le merece? ¿Debería salir? ¿Debería no salir? ¿Cuál es su opinión? Bien, la primera parte con bueno, nosotros estamos ciertos que tendrá que admitirse a trámite y a estudio la solicitud que hagamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Admite lo que se le presenta y estamos ciertos de que se ha violado un derecho fundamental cuando no se reconoce a ciudadanos, en este caso legisladores y dirigentes de partidos políticos del Partido de Revolución Democrática, para determinar la violación de este derecho fundamental del pueblo de ser consultado para un asunto de la naturaleza que planteamos. Respecto al permiso del presidente, lo único que oficialmente conocemos es la solicitud de la Secretaría de Gobernación de retirar la misma, de retirar la solicitud de autorización para que saliera del territorio nacional el presidente de la República por más de 7 días. El momento político es muy tenso, de mucha complicación. El Ejecutivo tendrá que hacer su valoración sobre la decisión de estar fuera del territorio nacional. Si el viaje se transforma de un viaje de más de 7 días a uno
de hasta 7 días solamente informará al Senado que saldrá del territorio nacional. Así es que esperaremos en el Senado o el informe de su salida por un espacio de hasta 7 días o aquel que tenga que ver con otorgarle permiso para salir del territorio nacional porque exceda de ese tiempo. Gracias. Adelante, Gerardo. Disculpen, oiga, senador, le quiero preguntar sobre un asunto que llama también mucho la atención, que es pues este caso de un atentado en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México en contra de uno de los más destacados integrantes de Jurídicas, y que bueno, pues ahora está culpando también a uno de los integrantes de este mismo instituto. Yo quisiera preguntarle si estamos llegando a hechos pues también ya de barbarie en la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Villanueva. Si me permiten que diera respuesta al senador Luis Sánchez, porque tengo una información muy escasa sobre este tema. Hemos conocido del tema, por supuesto, el señalamiento que hace Ernesto Villanueva hacia Diego Valadez como responsable de este atentado, pero a ver, todo está ya en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, está incluso en la PGR, y me parece que ese es el ámbito. No tendríamos nosotros que especular más, creo que tiene que investigarse y se exige, por supuesto, a ambas procuradurías que se aboquen a la investigación, que vayan a fondo, y eso es lo que podríamos nosotros hasta ahora solo mencionar, no abonaríamos a especulaciones mayores.